Me fue infiel la noche antes de celebrar nuestros 40 años de matrimonio. Dijo que estaba borracha. Dijo que fue un accidente. Dijo que revivieron sentimientos por aquel que fue su primer amor en la universidad. El primero. El único. El inolvidable. Y lo justificó con eso. Con el alcohol. Con los recuerdos. Con la nostalgia de la juventud. Y yo solo me senté a escuchar. Sin poder creer que toda nuestra vida, décadas juntos, una hija, pérdidas, celebraciones, crisis, victorias, pudiera arder hasta desaparecer en una sola noche. Después de tantos años, volvió a ser esa mujer que fue antes de mí. Y lo hizo con facilidad. Con calma. Sin miedo. Y lo más doloroso, sin vergüenza. No fue una ruptura repentina. No. Fue como una niebla que lentamente se instala en los pulmones, hasta que una mañana ya no puedes respirar. Sentía que nos alejábamos. Veía cómo se volvía fría. Notaba que algo desaparecía en su mirada, pero fingía no verlo. Porque 40 años juntos no se cuestionan así como así. Creía que pasaría. Que era el cansancio, la edad, la rutina. Que, como siempre, lo superaríamos. El día del aniversario me desperté antes que ella. Todavía dormía. Se veía tranquila, libre, como si la noche anterior no hubiera sido una noche de traición. Miraba su rostro y pensaba, no conozco a esta mujer. Estaba a mi lado, pero en el fondo, ya sabía, éramos extraños. Y esa extrañeza, tan silenciosa, tan vacía, daba más miedo que cualquier discusión. No pidió perdón. Explicó. Como si eso fuera suficiente. Dijo que no lo había planeado, que todo pasó de repente, que se encontraron por casualidad, que bebieron, recordaron la juventud y que algo se encendió. Sus justificaciones eran sucias. No porque fueran vulgares, sino porque hacían insignificante mi vida. Dijo, fue algo emocional. Y yo pensé, ¿y los 40 años conmigo no lo fueron? Esas palabras dolieron más que la traición misma. Porque mostraban que no fue un error. Se lo permitió. Lo deseó. Y no le temió a las consecuencias. Yo no era el hombre que ella amaba, sino una parte de la vida que decidió olvidar por un instante. Y eso fue tan humillante que ni siquiera pude llorar. La observaba en el desayuno. Como untaba mantequilla en el pan, servía el té, revisaba el móvil. Todo me parecía asquerosamente normal. ¿Cómo puede alguien regresar tan fácilmente a la rutina después de algo así? Y entonces lo entendí, y ella ya no sentía culpa. Su traición no fue una caída. Fue la consecuencia lógica de un quiebre interno que llevaba años gestándose. Y yo simplemente no quise verlo. Teníamos que celebrar. Reírnos, abrazarnos, recordar. Pero yo solo me senté en silencio y pensé, 40 años, y todo lo que queda son migas sobre la mesa que me dan ganas de vomitar. No empezó esa noche. Ni siquiera una semana antes. Ella se fue desvaneciendo poco a poco. Al principio, casi imperceptible. Como una respiración que se vuelve más débil con cada día. Como un sonido que se aleja, pero que tardas en darte cuenta de que ya no está. Yo veía los cambios. Los sentía en la piel. Pero me convencía a mí mismo de que todo estaba bien. Llevábamos 40 años juntos. Todas las parejas pasan por altibajos. Era solo cansancio. Un mal periodo. Estrés. Ella se volvió más callada. No discutía cuando decía tonterías. No se reía cuando intentaba bromear. Era como si hubiera dejado de reaccionar a mi existencia. Pero yo lo interpretaba como agotamiento. Pensaba, en primavera tomamos unas vacaciones, y todo volverá a la normalidad. Me tranquilizaba pensando, hemos estado juntos toda la vida. Esto pasará. Su teléfono empezó a estar fuera de alcance más seguido. Apagado, en silencio, sin notificaciones. Noté que incluso se lo llevaba al baño. Nunca la había espiado. Ni revisado nada. Nunca se me ocurrió.
Porque la confianza era algo que construimos durante años. Y no quería destruirla por mis inseguridades. Pero justo ahí, la confianza debió gritar. Un día la vi escribiéndole a alguien. Sus ojos brillaban de otra forma. No como de costumbre. Era ese brillo que no le había visto en años. Rápidamente guardó el teléfono. Le pregunté con quién hablaba. Me respondió con calma, con normalidad. Y yo le creí. Porque quería creer. Porque daba miedo pensar que otro la había hecho brillar como yo ya no podía. Cambió su forma de vestir. Se atrevía más. Ropa nueva. Perfumes nuevos. Peinados diferentes. Todo era bonito, sí, pero ajeno. Yo la elogiaba. Le decía que se veía preciosa. En sus ojos vi un destello de culpa. Pero pensé que era timidez. Nunca fue buena aceptando halagos. Pasábamos menos tiempo juntos en las noches. Decía que estaba cansada. Se iba a la cama más temprano. Se levantaba más tarde. A veces la encontraba parada frente a la ventana, simplemente mirando al vacío. Como si buscara algo allá afuera. O a alguien. Me acercaba, y ella retrocedía. Levemente, casi imperceptible. Pero suficiente para que yo sintiera que ya no me necesitaba. Me volví parte del fondo. Pero guardé silencio. Porque temía que si preguntaba, ¿qué nos pasa?, la respuesta me destruiría. Así que fingía no ver. Preparaba desayunos. Compraba flores. Le proponía ir al teatro. Ella se excusaba. Otro día, decía. Y ese otro día nunca llegaba. No era tonto. Pero sí estaba enamorado. Un amor que ya no se basaba en pasión, sino en costumbre, en historia, en pertenencia. En tener a alguien que siempre estuvo ahí. No quería aceptar que ella ya no lo estaba. La retenía con fuerza. Con esperanza. Y eso fue el mayor acto de autoengaño que cometí en mi vida. Yo no buscaba pruebas. No rebuscaba entre sus cosas. No espiaba su teléfono. Solo quería paz. Un poco de paz después de semanas de tensión, cuando cada mirada, cada palabra, cada detalle me perforaban desde dentro. Pero esa mañana, cuando supuestamente íbamos a sentarnos juntos a celebrar nuestros 40 años, todo se vino abajo. Sin ruido. Sin dramatismo. Como un corte de papel, apenas lo sientes, pero arde profundo. Dejó el teléfono sobre la mesa. Estaba en el baño. Se encendió. Y yo simplemente miré. No por desconfianza. No por celos. Sino por debilidad. Porque mi mente necesitaba una última esperanza. No, estás exagerando. Pero en lugar de eso, lo vi todo. Los mensajes. Las fotos. Las palabras que jamás deberían existir entre ella y otro. Nunca te olvidé. Me hiciste sentir viva. No sabía que esto aún era posible. Y luego, no sé qué pasará ahora. Pero soy feliz de que nos reencontráramos. No sentí nada. Solo frío. Un hielo que me recorría por dentro. Leía una y otra vez lo mismo. Y no entendía, ¿cuándo empezó esto? ¿Desde cuándo lo llevaba dentro? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no se detuvo? Descubrí su nombre. Y lo conocía. Lo recordé. Su viejo amor de juventud. Aquel de la universidad. Una vez me lo había mencionado, bebiendo vino una noche. Hubo una locura por ahí, dijo con una sonrisa. Y yo reí, confiado de que yo era su presente. Y él, solo un recuerdo. Pero ese recuerdo fue más fuerte que nuestra vida. Se hizo carne. Nunca lo dejó ir. Salió del baño, me vio con el teléfono en la mano, y se quedó paralizada. Yo solo la miré. Sin rabia. Sin odio. Con vacío. Y en ese vacío, entendió más que con cualquier grito. Empezó a hablar.
Rápido. Nerviosa. A explicar. Las típicas frases, estaba borracha, fue sin querer, solo apareció, no planeé nada. Pero cada palabra me alejaba más. Porque yo veía en sus ojos que sí sabía lo que hacía. Que se lo permitió. Que lo eligió. Y el alcohol fue solo una coartada para su debilidad. La escuchaba, pero no oía. Solo un zumbido en los oídos. Una frase me martillaba la mente, ella estuvo con él. Justo antes de nuestro aniversario. No había traición más cruel. No por el sexo. Sino por el símbolo. Por el momento. Por la decisión. Algo dentro de mí se rompió. Pero no de golpe. Como una grieta en el vidrio que se extiende lentamente mientras aún crees que todo. No grité. No rompí nada. No maldije. Solo me quedé en silencio. Y en ese silencio, empezó a vaciarse todo lo que me hacía ser yo. Primero la dignidad. Después el respeto propio. Y por último, incluso el miedo. Estaba sentado en una casa donde cada objeto me recordaba nuestra vida juntos, y de pronto todo me parecía mentira. Hasta lo que una vez fue cálido. La manta sobre el sofá. Su taza favorita. Nuestra foto enmarcada. Ya no podía mirar nada sin sentir que algo me quemaba por dentro. No dormía. No comía. No hablaba. Los días se volvieron manchas oscuras, sin forma, sin sentido. Nada afuera me interesaba. Ni la hora, ni el clima, ni el mañana. Solo existía como un cuerpo que se mueve por rutina. Como un fantasma. Como un trozo. Y lo peor es que me estaba acostumbrando. Dejé que eso se convirtiera en normal. Las noches eran lo peor. Ella dormía a mi lado. Y yo, acostado, escuchaba su respiración. La misma que tal vez, no hacía mucho, entregaba en otra cama. Y entonces imaginaba. Cada detalle. Sus manos. Su piel. Sus ojos. Las palabras que alguna vez me dijo a mí, ahora dichas a él. Y eso me corroía por dentro como ácido. Me estaba perdiendo. Me miraba al espejo y no reconocía el rostro. Gris. Doblado. Vacío. Me daba miedo. Miedo de quedarme así para siempre. De no poder volver. De no poder reconstruirme. Y entonces entendí, si seguía así un poco más, ya no quedaría nada que salvar. Ella actuaba como si no hubiera pasado nada. Como si decir, estaba borracha, bastara para borrar lo que hizo. Preguntaba si tenía hambre. Ofrecía hacer la cena. Noté su miedo, sí. Pero también su esperanza. Esperaba que dijera, olvidémoslo. Que fuera débil. Que me rindiera. Pero eso fue lo que más me empujó al borde. No quería vivir en una mentira. No quería verla todos los días y recordar que, cuando más importaba, no me eligió. Ella no tropezó. Ella se permitió ser otra persona. Y ya no tenía derecho a estar a mi lado. Entonces, algo hizo clic en mí. No era rabia. No era venganza. Era un silencio que se volvió decisión. Firme. Fría. Irrevocable. Me levanté de la cama sabiendo que no pertenecía a ese lugar. Ni a ella. Ni a esa historia. No sabía a dónde iría. No tenía un plan. Pero sabía que quedarme significaba perderme para siempre. Y salir de ahí era la única forma de volver a sentir que aún estaba vivo. La esperé. No porque quería hablar. Sino porque estaba listo para terminar con esta farsa. Cuando cerró la puerta detrás de ella, ya no estaba en la oscuridad. Estaba de pie en la cocina. Mirándola directo. Se detuvo. Sorprendida. Sus ojos buscaban la suavidad de siempre. Pero esta vez no la encontró. No grité. No arrojé nada. Hablé despacio.
Pero cada palabra mía era un cuchillo. Y lo hundía más con cada frase. Le dije todo. Sin filtros. Sin adornos. Le conté cómo me sentí cuando no volvió aquella noche. Cómo imaginé sus manos en otro cuerpo mientras dormía a mi lado fingiendo normalidad. Le dije que su traición no fue solo física. Fue una traición a mi confianza, a mi mundo, a mi respeto por ella. Ella mató lo que éramos. Y lo hizo con plena conciencia. Le dije, no te equivocaste. Lo elegiste. Y te gustó. Se quedó callada. Por primera vez. Ni siquiera intentó negarlo. Sabía que yo lo había visto todo. Desarmé sus excusas una por una. Cada vez que dijo, estaba borracha, yo lo convertí en una prueba más de que no había perdido el control, sino la vergüenza. No le dejé espacio para manipularme. No le di salida. Ese primer amor de juventud no fue un accidente romántico. Fue una bomba. Y tú la activaste con tus propias manos. Le dije que se quedara con lo que eligió esa noche, con él, con su culpa, con su vida destruida. Que yo me iba. Y esta vez, de verdad. Lloró. Pero yo ya no sentía nada. Sus lágrimas no tenían peso. No eran arrepentimiento. Eran miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que yo me fuera sin rogar, sin mirar atrás. Pero yo ya no la veía como mujer. Era una figura del pasado. Algo que ya superé. Fui al dormitorio. Recogí mis cosas. Solo lo necesario. No me llevé regalos, ni fotos, ni recuerdos. Ya no eran míos. Se los dejé todos. Que haga con ellos un altar de su culpa. Un museo de su mentira. Cuando salí, estaba en el pasillo. Con los ojos rojos. Las manos temblando. Pero yo ya no la veía. Solo veía lo que había hecho. Y eso era suficiente para entender que no había perdón. Y, sobre todo, que no habría regreso. No salí esperando que me detuviera. Salí para cerrar la puerta. Con punto final. Sin comillas. Sin notas al pie. Empezó a escribirme casi de inmediato. Al principio mensajes cortos. Por favor, hablemos. Luego más largos, desordenados, una mezcla de culpa, miedo y justificaciones. La noté tambaleándose entre distintos papeles, víctima de las circunstancias, mujer arrepentida, esposa que aún me ama. Buscaba palabras que me tocaran. Pero yo ya no era el mismo hombre que ella conocía. Leía sus mensajes sin dolor, con una frialdad casi clínica. Como quien lee una noticia sobre alguien que alguna vez conoció, pero que ahora le resulta ajeno. No respondí. Porque cada respuesta era una cuerda que me ataba al pasado. Y yo ya las había cortado todas. Su voz ya no tenía poder sobre mí. Llamaba. Varias veces al día. De día, de noche, desde distintos números. Miraba el teléfono parpadear. Y no sentía nada. Antes, cada minuto de su silencio me angustiaba. Ahora, su voz era solo ruido. Una interferencia sin valor. Intentó llegar a mí a través de nuestra hija. Le enviaba frases, insinuaciones, súplicas. Pero no quise arrastrar a nadie a ese pozo. Le dije a mi hija, no quiero mensajes por intermediarios. No necesito nada. En su mirada vi comprensión. Ella sabía que el dolor estaba ahí. Pero también vio que algo había cambiado. Que ya no era dolor lo que cargaba. Era vacío. Y el vacío es peor. Porque el que ya no siente, ya no vuelve. Fue hasta mi nuevo departamento. Golpeó la puerta. No abrí. No me escondía. Solo escuchaba. Decía mi nombre. Lo repetía. La voz se le quebraba. Lloraba. Suplicaba. Pero no me moví. No por orgullo. No por castigo.
Porque ya no había nada que decir. Ya no había nada que escuchar. La traición no es solo un acto. Es una fractura en el alma de quien la recibe. Y cuando se rompe algo tan profundo, uno solo tiene dos caminos: quedarse llorando entre los restos, o salir caminando. Yo lloré por dentro mucho tiempo. Pero ahora estaba en silencio. Un silencio completo. Sin ella. Dejó una nota bajo la puerta. No la leí. La tiré. Por primera vez en la vida, no sentía obligación. Ni por ella, ni por lo que fuimos. No quería venganza. Porque para vengarse, todavía hay que sentir algo. Y eso fue lo peor para ella. Que yo ya no sentía. Ella se quedó sola con ese eco. Con ese vacío que antes me lanzó a mí. Y ahora era suyo. Para siempre. Pasó el tiempo. No un día. No una semana. Tiempo suficiente para mirar todo sin sangre en los ojos ni nudos en la garganta. Ya no despertaba por las noches imaginando que seguía a mi lado. No recordaba su risa. No pensaba dónde estaría si no hubiera hecho lo que hizo. Ya no creaba una realidad paralela donde no me traicionó. Porque lo hizo. Y esa es la única verdad. No me convertí en otra persona. Me convertí en mí mismo. O mejor dicho, en alguien que nunca me permití ser. Un hombre que pone límites. Que no se arrastra. Que no justifica una traición con nostalgia y vino. Aprendí que 40 años juntos no garantizan nada. Que incluso quien duerme a tu lado toda la vida puede ser quien te empuje al abismo. Y uno tiene que estar preparado para levantarse. No busqué otro amor. No me refugié en el alcohol ni en el odio. Solo viví. Sin dramatismo. Sin máscaras. Aprendí a preparar café solo para mí. A leer en silencio. A dormir sin peso en el pecho. A sonreír sin tener que demostrar nada. Eran pequeños gestos, pero en ellos, me reconstruí. Pensaba que la traición era el final. Pero no. El final era quedarme al lado de alguien que me traicionó. Fingir que nada pasó. Mantener una fachada mientras por dentro todo se pudre. El verdadero final hubiera sido quedarme. Pero me fui. Y por eso, gané. Nadie merece ser humillado. Nadie está obligado a tolerar una infidelidad solo por mantener una familia. Una familia sin respeto no es familia. Es una prisión. Y yo salí de ella. Sin gritos. Sin escándalo. Solo con la espalda recta, la mirada firme y el respeto que me debía a mí mismo. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué estoy solo, no explico nada. No necesito contar mi historia. Es mía. Y en ella, no soy víctima ni héroe. Soy alguien que sobrevivió. Que perdió mucho, pero no a sí mismo. No sé cómo vive ella ahora. Y sinceramente, no quiero saber. Porque lo que me mostró, eso ya es suficiente. Y le agradezco. No por el amor. Sino porque con su traición me enseñó en quien no quiero convertirme nunca más, una sombra callada que aguanta por miedo a estar solo. Si te han traicionado, no es el final. Es una respuesta. A todas tus dudas. Es una verdad que duele, pero que también te libera. Y yo, soy libre.